to my channel Art Fairy Flowers by Amy. Bienvenidos a mi canal Art Fairy Flowers by Amy. Today we're going to be making a beautiful, easy zip flower. El día de hoy vamos a estar haciendo una flor muy bonita con cierre. So this is the step you need to do. You're just going to get a small piece of zip. In this case I'm choosing a metal zip, but I have made flowers with plastic zippers, so I will leave also a link here if you're interested in also making those. But today we're going to be using a metal one. Of course you can choose a plastic if you have one already. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una flor con un cierre de metal. Por ahí tengo videos que he utilizado cierres también de plástico, también se ven bonitas. It's very important, as you saw in the video, to take the axis of the petal, because otherwise the petal will be a bit too bulky. Es muy importante que le quites la parte de atrás del pétalo, el exceso, porque si no como que el pétalo queda un poco gordito. Entonces pues no necesitamos esa parte de atrás del pétalo en realidad, por eso es que la estoy quitando. So here is one way that you can actually start gluing your petals. You can get a piece of felt just like it is and start gluing your petals. Esta es una manera en que puedes pegar tus pétalos. Te agarras un pedacito de fieltro o todo lo que tengas y empiezas a pegar tus pétalos. Esta es una manera muy fácil. Te voy a enseñar otra manera enseguida de cómo lo puedes hacer. Here we have another option to glue the petals. So here is, once you can actually make a circle, kind of try to figure out how big it's going to be according to the petals you're making, and just start gluing it as you see in the video. Esta es la otra manera de pegar los pétalos. Cortas un círculo de tu feltro y lo empiezas a pegar así como lo ves en este video. Yo estoy haciendo no solamente una capa, pero pues si tú quieres una flor un poco más pequeña o sencillamente con una capa de pétalos, pues está bien. Pero yo aquí estoy poniendo otra capita porque pues me gusta este diseño. So here is how these petals are being glued. Just make sure that your glue gun is super hot so that you can start gluing. Bueno, en realidad esta flor cuando la haces con cierre de metal es un poquito más pesada, pero no considero que sea tan pesada que no te la puedas poner ahí en tu prenda de vestir. So one thing about the metal zipper is that it is slightly heavier than the plastic one. So I don't think it's a problem for me, but just for you to know, it's a bit heavier. So if you have something wearing that it is a bit too light, this could be a bit too heavy, so you will have to have like a strong material to put it on. Unless you make a very small zip flower, then there is really not a problem whatsoever. Bueno, pues estas son esta es la diferencia de utilizar un cierre de metal y un cierre de plástico, solamente en el peso. Pero pues si tienes un material o una flor muy pequeña de metal, no, en realidad no importa el peso, solamente si fuera un poquito más grande. Si no, no hay de qué preocuparse realmente. Make sure that you put plenty of glue when you are gluing the crocodile clip, because this will make it very, very secure. Solamente un consejo, pega tu broche muy bien. Ponle bastante resistol porque eso va a hacer que se quede ahí para siempre. And if you like this video, please give me a thumbs up and leave a nice comment and subscribe so you don't miss any of my videos. Y si te ha gustado este video, por favor déjame una manita arriba
un pulgarcito arriba, un comentario bonito y suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos. Además puedes compartirlo con tus amigas. Bueno, esto es todo por hoy. Hasta la próxima. Adiós.